Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trasfondo en 5 minutos. Hoy, después de bastante tiempo, todo hay que decirlo, volvemos al universo de Warhammer 40.000 con la historia de una de sus razas más importantes, los terribles Drukhari. Vamos a conocer un poco más en profundidad acerca de esta malévola raza de senos, cuál es su origen, cómo fue su creación, por supuesto todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Slanesh, el sistema de cábalas, Azuz-Baalbek, un poco pues todo necesario para llegar a conocerlos y saber qué es lo que están haciendo realmente en Warhammer 40.000. Por supuesto, antes de entrar en acción, recordaros que podéis suscribiros a Invasión Marine, tanto en YouTube como en iVoox, darle a me gusta y dejadnos vuestros comentarios. Sin más, ahí vamos con el trasfondo en 5 minutos sobre los Drukhari. Los Drukhari, también conocidos como los Eldars Oscuros, son una antigua y poderosa raza extraterrestre de humanoides provenientes del linaje Aldari. Seres sádicos y despiadados, que solo viven para el placer y para el dolor. Son piratas y mercenarios, guerreros de élite con piel de alabastro, altos y ágiles, que carecen de cualquier consideración o de respeto por ninguna otra criatura viviente, ni siquiera hacia los de su misma raza. Pero para conocer bien la personalidad, los objetivos y la forma de actuar de los Drukhari, tenemos que remontarnos primero hasta sus orígenes, cuando todos los Aldari eran una misma raza que convivía en armonía y prosperidad en el universo. Hace más de 10.000 años terrestres, cuando la humanidad todavía estaba inmersa en la era oscura de la tecnología, y tras las guerras contra los Catán y la destrucción de los ancestrales, que como recordaréis ya hablamos sobre este tema en el episodio dedicado a los Necrones, pues el Imperio Aldari era la potencia tecnológica, militar y cultural más poderosa de toda la galaxia, y no había nadie que se opusiera a ellos. Esta especie de senos, de gran inteligencia y sensibilidad, había perfeccionado su ciencia y su tecnología hasta el máximo nivel, incluso con máquinas que les permitían rehacer planetas y apagar la luz de las estrellas a su antojo. Tenía máquinas muy sofisticadas que se encargaban de todo el trabajo manual y de la fabricación de todos los recursos necesarios para mantener en funcionamiento su sociedad. Entonces ellos no tenían que trabajar, y como tampoco había guerras más allá de alguna incursión puntual orca o algo así, tampoco tenían que entrenar ni nada por el estilo. Vivían ajenos y sin preocupaciones de ningún tipo sus largas y casi inmortales vidas. Esto lo que hizo es que con el paso del tiempo se volvieran cada vez más y más arrogantes, despreciando al resto de seres vivientes de la galaxia como inferiores y dedicando su gran cantidad de tiempo libre a la realización de actividades y entretenimientos destinados a escapar del hastío que se había instalado en sus vidas. Así, en el apogeo de su civilización y de su imperio, sus habitantes se centraron únicamente en la búsqueda de la realización individual y la autogratificación, hasta alcanzar niveles verdaderamente extremos. La tradición y el orden que regían su sociedad se desintegraron y se formaron unas sectas llamadas cultos del placer, dedicadas a alcanzar los más altos niveles de sensación hedonista. Las ceremonias de todos estos cultos se volvieron cada vez más salvajes, convirtiéndose finalmente en una auténtica espiral de violencia, sacrificios, torturas y todo tipo de cosas que nuestras simples mentes humanas pues ni siquiera podrían llegar a imaginar. Uno por uno, los líderes de los cultos del placer se convirtieron en la pieza central de la sociedad Eldari y trasladaron su cuartel general a la telaraña, una compleja red de túneles que se ramifican a través de la disformidad y que los Eldars utilizan para viajar instantáneamente de un portal a otro. Pero la influencia política de estos líderes de los cultos de placer era tan grande que podían exigir hasta la construcción de subreinos extradimensionales enteros solo para ellos, para su uso y disfrute personal. Llegados a este punto de decadencia hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que fueron muchos los Aldari que no estaban de acuerdo con estas prácticas y con el camino que estaba llevando su sociedad, por lo que decidieron exiliarse, bien estableciéndose en algunas colonias lejanas al imperio, como los exoditas, o bien construyendo inmensas ciudadelas espaciales conocidas como los mundos astronave, en las que intentar huir, por lo que es en esta época donde las diferentes subfacciones de Eldars van a crearse. El otro punto importante que hay que mencionar es que los Aldari son una raza bastante compleja y altamente sensible. Sus sentidos son extremadamente agudos, capaces de percibir increíbles niveles de detalle, y sus emociones pueden ser tan fuertes que las de un humano son meras sombras pálidas en comparación. Cada Aldari es un psíquico latente, y sus almas reflejan una gran cantidad de fuerza psíquica, lo que hace que sus emociones se reflejen de una manera muchísimo más fuerte y potente en el Immaterium.
que recordemos que es esta dimensión alternativa de energía que se nutre del universo material, y en la que residen los 3 dioses del caos existentes hasta ese momento. El caso es que toda esa espiral de placer y de dolor que poblaba ahora las almas de los Eldari estaba teniendo su reflejo con el paso de los siglos en el Immaterium. Estas energías psíquicas empezaron a verterse a la dimensión del caos. Se fusionaron, atrayendo todavía a más energías psíquicas similares, y esto dio lugar al nacimiento de un nuevo y terrible dios del caos. Este era, por supuesto, Slanes, el principio oscuro del placer, también conocido como la sedienta para los Eldari. Un ser tremendamente enorme y maligno, con una terrible sed por las almas de la raza que le habían dado vida. El nacimiento de Slanes es conocido como la caída, y tiene lugar cuando la decadencia de los Eldari llegó a su punto álgido. Los cultos del placer buscaban emociones cada vez más violentas, y las calles de la ciudad se convirtieron en un auténtico matadero sin retorno. Así, con un bramido apocalíptico, nació el nuevo dios del caos. Los gritos de nacimiento de Slanes resonaron en el reino material, y una onda de choque psíquica todopoderosa atravesó la galaxia, destruyendo incontables miles de millones de almas Eldari. Estas almas fueron arrancadas en un instante de sus cuerpos y devoradas por el recién nacido dios del caos, en un cataclismo de dolor y terror. También se creó una grieta de la disformidad en el universo material, en el sitio donde una vez se encontró el centro de la civilización Eldari, y que sería conocida posteriormente con el nombre de El Ojo del Terror. El Imperio Eldari había sido destruido, y solo unos pocos supervivientes consiguieron seguir adelante tras la caída. Entre ellos los exoditas, los Eldars de algunos mundos astronave, los misteriosos arlequines y los seguidores de los cultos del placer que estaban ocultos en los subreinos de la telaraña. Pero estas subfacciones tuvieron que aprender a poner a salvo sus almas de Slanes, pues con el paso del tiempo estas serían poco a poco consumidas y sin remedio por el dios. Así los Eldars de los mundos astronave crearon los circuitos infinitos, mientras que los Eldars que estaban en la telaraña descubrieron un nuevo horizonte de placer y de sufrimiento, para evitar que sus almas acabaran siendo consumidas. Para sortear ese terrible destino para sus almas, estos Eldars, corruptos a más no poder y a los que ya podemos llamar Drukhari, vieron que podían utilizar de manera habitual la energía psíquica generada por el sufrimiento y la agonía de los demás para alimentar sus almas disminuidas. De esta forma podían mantenerlas vitales, fuertes, llenando sus cuerpos con una inusitada energía y potencia. Una forma muy eficaz de evitar que sus almas se consumieran debido a esta maldición y ganar así una forma retorcida de inmortalidad, lo que también les hizo convertirse en una raza de asesinos sádicos y torturadores diabólicos, que solo se alimentan del sufrimiento de los demás para garantizar su propia supervivencia. Por lo que, recapitulando, Slanes va poco a poco consumiendo la alma de los Drukhari, y estos, para evitar que esto suceda, lo que hacen es llenar sus almas de más potencia y energía a partir del dolor que infligen a otras personas. Una forma de vida realmente interesante. 10.000 años después de la caída, los Drukhari residen en la corrupta ciudad de Comorra, dentro de la telaraña. Se trata de una poderosa metrópolis que se alimenta de los recursos saqueados por sus habitantes y que está dividida en diferentes subreinos. Una ciudad infernal de sufrimiento y de muerte. Los Drukhari asaltan y saquean la galaxia utilizando los portales de la telaraña, sembrando tanta miseria y destrucción como sea posible, y robando billones de esclavos cautivos para llenar sus guaridas dentro de Comorra y llevar a cabo sus perversos rituales. Son expertos en las técnicas de tortura, así como en la degradación física y mental, ya que cuanto más tiempo pueda prolongar un Drukhari la tortura de un esclavo, más alimento psíquico para su alma podrá obtener. Además, un Drukhari que se ha alimentado recientemente brilla con una aura de poder fría y sorprendente, y su forma física es restaurada hasta la perfección. Si no consigue obtener su alimento, se convertirá en una sombra de su antigua belleza, buscando desesperadamente cualquier sorbo de miseria para evitar la sed que corroe las profundidades de su propia alma marchita. Comorra y la sociedad Drukhari han llegado a ser una potencia tan grande debido al poder y al ingenio de Asdrúbal Beck. Antiguamente un esclavo, este Eldar se convirtió gracias a sus traiciones y maquinaciones en el verdadero señor supremo de la Ciudad Oscura. Una ascensión que tuvo lugar durante el milenio 35, cuando la Ciudad Oscura iba a ser sometida a una invasión a gran escala por parte de algunos guerreros de élite del Imperio, y en la que Beck, tras una serie de argucias, logró salir victorioso. Una batalla a partir de la cual se instauró un nuevo sistema de organización de cábalas en Comorra, bajo el gobierno del señor supremo Asdrúbal Beck.
Una cábala es básicamente una organización militar autónoma similar a un cártel criminal. Están dirigidas por un arconte y compiten entre ellas por el poder. Por ejemplo, podemos destacar como una de las más importantes la cábala del corazón negro de Beck. Además de las cábalas, existen otras serie de instituciones dentro de la sociedad que merece la pena mencionar. Una de ellas son los cultos de brujas, una organización autogobernada que entrena y emplea luchadores para las arenas de combate. Guerreros de primer nivel especializadas en diferentes disciplinas y donde podemos destacar a los súcubos como la élite de estas organizaciones. Otro elemento importante de la sociedad Drukhari son los homúnculos, expertos en cirugía y tortura de los Eldars oscuros. Los cónclaves de homúnculos resultan fundamentales para la supervivencia de la sociedad como Rita, debido a su maestría en las prácticas regenerativas, pero aún así siguen siendo figuras que despiertan el terror y la sospecha. Algunos clientes acuden a ellos para que les implanten todo tipo de accesorios, como cuchillas ornamentales sobre los hombros, o para que modifiquen sus facciones y las conviertan en las de una escamosa serpiente, o para que reemplacen sus ojos por los de una araña. Para gustos, los colores. Y ninguna petición es demasiado extraña para estos desalmados cirujanos. Otros Drukhari a destacar serían los Incubus, una letal orden de mercenarios que solo buscan la perfección, las terroríficas criaturas conocidas como mandrágoras, que cazan a los de su propia raza bajo las sombras de Comorra, o los grotescos, que son demenciales creaciones usadas por los homúnculos. En cuanto a cómo son estos senos, tan oscuros y depravados, podemos destacar como una de sus características más relevantes la agudeza de sus sentidos y su constante paranoia, siempre alertas ante el menor signo de traición. Algo, además, bastante común entre ellos, y para lo que los Drukhari exhiben un instinto depredador que es absolutamente necesario para su supervivencia. Son arrogantes, y se dividen entre ellos entre los verdaderos nacidos y los nacidos a medias, debido a que la mayoría de los Drukhari nacen tubos de gestación amnióticos. Los altos niveles de muerte entre los Drukhari y su cultura viciosa y amoral hacen necesario crear nuevos Drukhari usando la fertilización in vitro, para poder mantener la gran población de Comorra, pero la mayoría de los nacidos a medias son considerados inferiores y trabajan como esclavos, y de hecho el propio Beck era uno de estos medios nacidos. Además, a pesar de que los Drukhari son guerreros naturales con un gran talento, magnificado por su crueldad, tienen prohibido utilizar sus energías psíquicas dentro de Comorra, ya que éstas podrían atraer la mirada de Slanes y ponerles a todos en peligro. Si hablamos ahora de algunos de los acontecimientos más recientes que han puesto patas arriba a los Eldars oscuros, tenemos que comentar el renacer de Ybraine como emisaria del dios de la muerte Inea. En su transformación en las arenas de Comorra, esta desencadenó una invasión metafísica, la disyunción, que permitió que legiones de demonios se derramaran por Comorra, un insulto que Death no puede perdonar, y para lo que puso en marcha una serie de maquinaciones para acabar con la vida de Ybraine de una forma mucho más sutil y que no le salpicara. También en esta época de inestabilidad en Comorra, Beck fingió su propia muerte, para dar muerte a todos los enemigos y traidores que acudieron a su funeral, en una maniobra bastante retorcida y original. Por lo que podemos decir sin equivocarnos que la ciudad de Comorra es verdaderamente un lugar donde uno siempre va a poder estar entretenido. Y hasta aquí podemos dar por terminado el trasfondo en 5 minutos sobre los Drukhari. Como podéis ver, se trata de una raza con uno de los mejores lores de todo el 40K, y la historia de su creación es bastante retorcida, con todo el tema de Slanes, de la creación del dios, de la depravación, de que consume su alma, que ellos tienen que usar la tortura. Porque hay ganas de que avancen un poco más en el trasfondo, porque es verdad que recientemente ha salido el nuevo códex, pero tampoco nos contaba mucho más allá. Entonces, pues bueno, pues a ver si dentro de un poco pues podemos tener un poco más de información, por la verdad es que se nos quedó un poco corto. Por supuesto, recordaros de nuevo que podéis seguir a Sinbad Marine tanto en YouTube como en iVoox para acceder a muchos más episodios del universo de Warhammer. Darle a me gusta y dejadnos en los comentarios vuestras opiniones. Sin más, un saludo, intentar no torturar a nadie en este tiempo y nos vemos en el próximo capítulo.